Muy buenos días, jóvenes de primero y secundaria. Esta semana nos reunimos para continuar con el trabajo, como ustedes pueden observar, con el trabajo que ya hemos empezado la semana anterior sobre lo que ustedes pueden observar en la pantalla, ¿cierto? Lo que ustedes pueden observar en la pantalla, ¿no? Los vectores. Los vectores, ¿cierto? Aquí lo vemos. Los vectores. Aquí tenemos la información que trabajamos esta semana con respecto a los vectores. Y empezamos por acá. Para poder tener una idea, vamos a ver y recordar un poquito lo que significa un recuento de la parte teórica que hemos trabajado la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá elementos de un vector. Acuérdense, la semana pasada hablábamos un poco de los vectores y representamos los vectores. Ustedes pueden ubicar acá. ¿Cuáles serían los tres elementos fundamentales de un vector? Viendo esa imagen, ¿cuáles serían los tres principales elementos de un vector? ¿Cuál sería el primero? En este caso, ¿cuál sería el primer vector? Ya tenemos uno acá, ¿cierto? Dirección, va uno. Ya, excelente. Va uno, dirección. Dirección. Sentido, claro que sí, es otro elemento fundamental. Sentido, muy bien. La línea de acción sería un cuarto elemento de un vector y principalmente el módulo, ¿no? El módulo. Cada uno de ellos, representa uno de los componentes, ¿cierto? El módulo. Muy bien. Principalmente son tres elementos. El uno está aquí, el módulo, el número 2 y el número 3. Este sería un cuarto elemento, pero principalmente cuando ubicamos los elementos de un vector, módulo, dirección y sentido, ¿ya? Pero hay que definirlo, hay que recordar, ¿no? Porque dice acá claramente, el módulo es el tamaño del vector, es el tamaño, es decir, es la longitud, Significa que para eso hay que utilizar una magnitud, ¿no? ¿Cuánto mide ese espacio que utiliza o que está aplicándose con un vector, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Dirección. Dice, es el ángulo, aquí lo tenemos, es el ángulo que forma un vector. Es el ángulo. Si ese ángulo es diagonal superior, si ese ángulo es horizontal, si ese ángulo es vertical inferior, en fin. El ángulo determina la dirección, ¿no? Y ahí justamente viene ya el sentido de la trayectoria, ¿no? El sentido de la trayectoria de un vector. Está representado por flechas. Muy bien, Ariana, excelente. La punta de la flecha que ustedes observan aquí, es la que me indica el sentido. Y va a depender mucho ese sentido para yo poder identificar qué cosa, los diferentes vectores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros hemos trabajado ya los vectores colineales. Cuando usted ubique una misma línea, miren, si usted se da cuenta acá, la misma línea son aquellos que se encuentran en la misma línea de acción. Aquí está, ¿ven? La misma línea de acción. Ahí están los tres vectores, El sentido de repente no está referido ahí, pero sí representa la línea de acción, ¿ya? Porque si usted observa el vector C, está yendo a la derecha. Si usted observa el vector B, está yendo a la izquierda, ¿cierto? Muy bien, Víctor, excelente. El vector C es positivo, ¿no? El vector B es negativo y el vector A es positivo. Muy bien. Muy bien, eso ya usted sabe que de acuerdo a la dirección de la flecha, al sentido, ya usted tiene que saber que ese es negativo o es positivo. Pero aún así es importante hacerle refrescar su memoria fluida que usted tiene, ¿no? Por ejemplo, acá está claramente, ya lo hemos dicho ya la vez pasada, sobre de acuerdo al sentido, tiene que ver si es positivo o si es negativo. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá.
Seguimos por acá. Ya tenemos un tipo de vector aquí. Los vectores iguales, tenemos los vectores iguales, miren, vectores iguales, ¿por qué son vectores iguales? Porque tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y tienen el mismo sentido. Los 3 puntos, miren, ahí están, los 3 puntos, los 3 elementos de un vector están ubicados aquí en la misma cantidad, el mismo sentido, el mismo módulo, porque tiene el mismo tamaño, y además los dos van hacia la derecha. Significa que A es positivo y también B es positivo, ¿no? También. Entonces, esos son vectores iguales, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, miren, ¿ah? Si yo pondría este de aquí, que fuera A, y pondría este de aquí, que fuera B, ¿serían iguales? ¿Ahí serían iguales? No, claro que sí, porque podrán tener el mismo sentido, podrán tener la misma dirección, pero no tienen el mismo módulo, ¿no? El mismo módulo no lo tienen, porque hay que recordar que el módulo es la longitud, es el espacio, y por lo que vemos, el módulo A es un poquito más, ¿no? Es un poquito más, mucho más grande, ¿cierto? Mucho más grande, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos? Los vectores unitarios. Vectores unitarios. No se olviden que el sistema cartesiano y los vectores siempre miden unidades. 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 Acuérdense que hay unidades X y unidades Y. Unidades X y unidades Y. Y cada unidad está representado, como ustedes pueden ver en la imagen, por cuadritos. Por cuadritos. Ahí. Está representado por cuadritos. ¿Ya? Por cuadritos. Significa que los vectores unitarios siempre van a terminar con una unidad, ¿ya? Con una unidad. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos? Por este lado tenemos los vectores paralelos. Paralelos. Ahí. Y ya nosotros también tenemos conocimiento de aquellos vectores paralelos en donde dice son aquellos que tienen su misma línea de acción. Su misma línea de acción paralela. Uno entre otro, así como vamos a observar acá. Claro, muy bien, Víctor, se da cuenta, sin necesidad de que ya yo les ponga, ustedes ya lo deducen, ¿cierto? De acuerdo al sentido. Muy bien, pero tienen la misma línea paralela, la misma línea. ¿Ya? De aquí nace el vector A, de aquí nace el vector B, y hacia aquí viene el vector C. Por lo tanto, claramente lo dice Víctor, positivo, positivo y negativo, ¿no? Positivo, positivo y negativo. Bien, y lo representamos nuevamente porque ahí tiene que ver el ejemplo, ¿no? En este caso, la fuerza, estamos viendo la fuerza, ¿cierto? ¿Qué serían estos dos vectores? ¿Positivos o negativos? Estos dos vectores que están acá. Muy bien, claro, ahí, ¿cierto? Y si van hacia abajo, son negativos los dos. Muy bien, ya, excelente, excelente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Vámonos con los vectores coplanares. Con los vectores coplanares, ¿ya? Aquí. Los vectores coplanares, claramente me dice, son aquellos que se encuentran contenido en un mismo plano, en un mismo segmento, en un mismo espacio, que es en este caso el segmento P, ¿no? El segmento P tiene 3 vectores, el vector B, que es positivo, el vector C, que es positivo, y el vector A, que es negativo, ¿cierto? Que es negativo. Pero los 3 vectores están en un mismo segmento, mira, en un mismo segmento, ahí están dentro de un mismo espacio, ¿no? Dentro de un mismo espacio, ahí. ¿Qué más? Los vectores opuestos. Los vectores opuestos es muy simple, ¿no? Muy simple. Aquí tenemos el vector A, el vector A, el vector A sale hacia la derecha y el vector B sale hacia la izquierda, ¿ya? En el caso de los vectores coplanares, hablamos de aquellos vectores que se encuentran en un mismo espacio, en un mismo lugar. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño corte en este lado. Miren,
Si yo tengo aquí arriba y tengo aquí abajo, este es el segmento A, P, este es el segmento B, ahí, aquí hay un vector, aquí hay otro vector, y aquí hay otro vector. Vamos a suponer que este es vector A, vector B y vector C. ¿Son vectores coplanares? ¿Quiénes de ellos son vectores coplanares aquí? ¿Quiénes son vectores coplanares en este cuadro? ¿Quiénes son coplanares? Aquí. En el P. Muy bien. Los del primer cuadrito, el vector A y el vector B son coplanares, ¿cierto? En cambio, el vector C no es coplanar porque no está dentro del espacio del P. Está muy bien, Liliana. A eso se refiere con vectores coplanares. Cuando no están dentro de un espacio, ya no son vectores coplanares. Ya no. Ya, muy bien. Muy bien, seguimos acá. Los vectores concurrentes. Vectores concurrentes. Claramente dice, son aquellos vectores, su nombre mismo lo indica, son aquellos vectores que concurren, que se dirigen su línea de acción hacia el mismo punto, hacia el mismo punto, hacia el mismo lugar. Todos se van a encontrar. Es como cuando ustedes están en su vida cotidiana antes de la pandemia. Oye, nos vamos a encontrar para hacer el trabajo en el 7 de las Flores. Y ese era el punto de encuentro. Y ustedes eran 4 vectores que se iban a dirigir a ese punto. Esos son vectores coplanares. ¿Ya? Muy bien, profesor. Pero un poquito más conciso, aquí tenemos el punto. Como dice claramente Ariana, su línea de acción se van a unir. Aquí está. Su línea de acción se va. Este es el punto. Este es el punto, ¿ya? Y de aquí salen o se van a encontrar los 3 vectores, o los 4, o los 5, o los que hubiera, o los que hubiera. Bien, continuamos. Continuamos. Por acá, ¿qué tenemos por acá? Un poquito de trabajo. Un poquito de trabajo para poder ir repasando y practicando. Por ejemplo, me dice a mí, trabajamos juntos en este caso. Trabajamos juntos. Dice, hallar la resultante, ¿cierto? Hallamos la resultante. Hallamos en este caso la resultante. Dice, aquí, ¿cuánto vale el vector A? Vale 4. ¿Cuánto vale el vector C? B, 5. ¿Cuánto vale el vector C? 4. Ahí está. Cada uno tiene su valor, pero ¿qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden? Aquí tenemos los 3 vectores. Los 3 vectores. Mira, ya sabemos que el vector A va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es? Es positivo, ¿cierto? El vector B, ¿hacia dónde va? El vector B, vamos despacio, el vector B es negativo y el vector C es positivo. Muy bien, ahí tenemos los 3 signos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Todavía no se me adelante, jovencito. Todavía no se me adelante. Todavía no se me adelante ahí. ¿Qué me pide? En primer caso, yo ya sé que cada vector tiene un sentido, ¿cierto? Un sentido, ¿ya? Un sentido. Ahora, me piden, en el caso 1, me piden esta operación. Me piden esto. Me piden esto. Olvídate de lo de arriba, son los datos. Son los datos, ¿cierto? De estos datos nace esta operación. Muy bien, entonces yo coloco acá R, como es positivo, no hay problema. ¿Cuánto vale A? Vale 4, ¿cierto? Vale 4. Vale 4. ¿Qué dice? Más. Mira, escucha bien aquí, no se me adelante todavía. No se me adelante. No se me adelante, ¿cierto? Mira, aquí es más, menos. ¿Qué signo le corresponde? ¿Qué signo le corresponde aquí? Vamos despacio. Vamos despacio. Le corresponde, si aquí es menos y aquí es menos 2 por, ¿cuánto vale B? 5. 5, ¿cierto? 5. Ahí, cerramos. ¿Qué más dice? Más. Y aquí está. ¿Qué dice acá? 13. 13, ahí. Más 13, ¿no? Aquí. R. ¿Cuánto vale aquí? 4, 10,
más 3, 13 a 13, 13 es 3 por 4. Aquí es 12, ¿no? 12. Ahí. Aquí es ¿cuánto? ¿Cuánto es acá? Muy bien, 6, excelente. ¿Por qué razón? Porque 4 más 12 es 16, menos 10 es 6, 6. Y es positivo. Muy bien, y es positivo. En el otro caso, miren, en el otro caso que tenemos acá, tenemos 2. En el caso número 2 dice R vale 2A. Como tenemos 2A, vamos reemplazando. ¿Cuánto vale A? Vale 4. 4, ¿cierto? 4. Ya lo tienen ustedes resuelto. Eso es lo muy bueno que ustedes saben. Muy bien, ¿no? Ahí. Excelente. Sale 11. Sale 11. Vamos a ver acá. A algunos les sale muy bien, muy bien. Ya entonces ya lo tenemos acá. Ahí. Muy bien. Excelente. ¿Se da cuenta? Facilísimo. Pero cuando, en este caso, jóvenes, dice, asume los desafíos. Eso usted lo va a trabajar. Eso lo trabaja usted. ¿Ya? Lo va a trabajar usted. Yo le voy a dar su tiempo ahorita y usted me manda el proceso por el chat, porque hay un tiempo que tenemos que trabajar de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí. Sí, obviamente el tiempo no se detiene, el tiempo continúa. No se preocupe. Pero, por ejemplo, ahorita les explico cómo va a ser la temática. ¿Cómo va a ser la temática? Una vez que nosotros regresemos de nuestro receso o de su receso, ustedes tienen que tener a la mano sus hojitas, porque estos ejercicios que están aquí, usted lo va a poner en su cuaderno. Le va a poner tema de vectores y problemitas. Usted los va a resolver esos problemas, usted va a resolver esos problemas, le va a tomar la foto y me lo va a enviar. ¿Ya? Lo va a tomar la foto y me lo va a enviar. Ahora, todavía usted tiene solamente esto de acá. Solamente sabe que A vale 5, B vale 3 y C vale 4, ¿cierto? C vale 4, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos la flechita, ¿ve? Tenemos esta flechita. Ya eso me indica a mí la dirección. Mire, ya con eso ya tengo datos, ¿ya? Muy bien, con eso ya tengo datos. Bien, jóvenes, vamos a continuar en esta parte. Aquí teníamos unos desafíos para ustedes que obviamente lo van a anotar y lo van a desarrollar en su cuaderno, le van a tomar una foto y me lo van a enviar por actividades de Cubicol. ¿Ya? Por actividades de Cubicol. Yo necesito que me lo envíe con todo el proceso. No me envíe 1A, respuesta 5, no me envíe 2B, respuesta 3. Me envía el proceso. No me lo vaya a enviar directo la respuesta. Yo necesito ver su proceso. ¿Está bien? Su proceso. La regla de los signos, en este caso los vectores son la regla de los signos de suma. ¿Ya? La regla de los signos en suma. Tenemos un ejercicio acá, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá otro ejercicio adicional, el número 3. Aquí tenemos el ejercicio número 3, también con sus datos y con su sentido del vector, ¿ya? Con el sentido del vector. Tienen que enviar el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Todos estos de acá, tienen que enviarlo, tienen que resolverlo y tienen que enviarlo por Cubicol. Sí, Maximiliano, por Cubicol. Sí, claro que sí, de hecho que sí. Está sencillo para los chicos que saben, que está para recordar un poquito, ¿ya? Mejor es que lo vea fácil, pero de repente por ahí vamos a ir aprendiendo de a poquito, porque si usted se le pone un ejercicio complejo que no lo va a poder hacer, se va a aburrir y no va a hacer nada al final, ¿ya? Mejor es que me diga, profesor, está muy fácil, excelente, me divierto con esto, porque eso me permite a mí entender que usted ya lo sabe y que de hecho que el otro año cuando usted haga vectores con ejercicios más complejos,
le va a ir mucho mejor porque ya sabe la base, ya tiene la base, ¿ya? Muy bien. Excelente, Liliana, excelente. Así me gusta que gocen su clase con felicidad, que se rían, pero no que no se burlen tampoco de los compañeritos, ¿ya? De los compañeros, porque de repente para mí puede ser fácil, pero para mi otro compañero que de repente no lo agarra todavía, está que se jala los cabellos. Bien, está que se jala los cabellos por ahí, no queremos que tener alumnos sin cabellos. ¿Ya? Bien, bien. Es practicarlo. Las ciencias es prácticas. Bien, vamos a continuar. Tenemos 4 problemas que ustedes tienen que enviar. 4 problemitas. Eso que están ahí. ¿Ya? Eso que están ahí. Pero los vectores no terminan en este punto. Los vectores continúan porque solamente le hemos dado datos de clases de vectores. Solamente clases de vectores. ¿Cierto? Solamente clases de vectores. ¿Ya? Me falta todavía, me faltan aquellos de cómo es que se trabaja con vectores en suma, con vectores en triángulos, con vectores en rombo, ¿cierto? Poligonales, diferentes tipos de vectores que podemos formar, porque no hay que olvidar que las matemáticas están vinculadas al tema de los vectores, por lo tanto, ahí podremos empezar un poquito a lo que es geometría, ¿no? A lo que es geometría. A lo que es geometría, ¿ya? Bien, los vectores son importantes, pero nos falta conocer un poquito más de los vectores, ¿ya? Bien, vamos a continuar. A los que por ahí que les falta todavía un poquito, ya luego revisan un poquito el video y anotan lo que les falta. Bien, Gabriel, muy bien, continuamos. Tenemos en esta parte, recordando un poquito el ejercicio 3 y en este caso el ejercicio 4. Esos 4 ejercicios ustedes lo resuelven en su cuaderno, le ponen sus nombres, sus apellidos y me lo envían por Cubicol junto con la clase. No, todavía por ahora todavía no hay más. Hay 4 por ahora, 4 ejercicios nada más, lo que ya les he explicado. Pero hay más información que vamos a compartir. ¿Está bien, Víctor? Más información que podamos compartir sobre los vectores. Muy bien, gracias, Víctor. No, 4 está bien. 4 es suficiente por ahora, ¿ya? Bien, operaciones con vectores. ¿Qué tipo de operaciones podemos trabajar utilizando esas flechitas con un sentido y con una dirección, ¿cierto? Y el tamaño del vector, ¿no? Que es el módulo. Adición de vectores. Miren, tenemos adición de vectores. Hay que ir atendiendo en esta parte porque esto nos permite resolver problemas vectoriales. Porque hay problemas de vectores un poquito, mucho más complejos, pero hay que irlo dando de menos a más, ¿ya? Porque si no se me aburre y luego no me puede resolver nada y dice, no quiero saber nada como el profesor Leopoldo. Bien, aquí dice adición de vectores. Evidentemente cuando usted dice adición de vectores, estamos hablando de la suma de vectores, ¿cierto? Por eso dice que la suma también llamada el vector resultante. Si es el vector resultante, entonces tiene una R de símbolo, ¿no? Dice, produce el mismo efecto que cuando tú agarras cada uno de esos vectores concurrentes o coplanares, los juntas, los sumas todos y empiezas a encontrar un solo vector resultante de toda la suma de ellos. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Miren, lo que tenemos acá. Tenemos, ¿qué cosa? Este vector A. Tenemos este vector A que está saliendo desde este punto, ¿cierto? Y está en este extremo. Ahí. Hay que tener en cuenta cómo va la dirección y el sentido y cuando ustedes grafiquen su vector. El vector B nace en esta flechita, ¿cierto? Y se desplaza hacia este punto. ¿Qué significa? Si yo voy a sumar estos dos vectores, tengo que tener una resultante que sale de un extremo del vector A, del punto de partida del vector A, con el punto final del vector B. Y aquí está mi resultante. Mi resultante dice que el vector A, la resultante es igual a la al vector A más el vector B más la S que puede estar en este extremo o en esta parte interna. ¿Ya? Aquí vemos, miren. Ahí. Tenemos estas dos flechitas. Tenemos estos dos vectores. Este vector A y este vector B, ¿cierto?
Ahora, la suma de esos dos vectores, es lo que yo lo he juntado aquí. Aquí está el vector A y aquí está el vector B, ¿cierto? Tiene que ver el punto de partida y el punto final, las flechitas, tienen que unirse aquí. Ahora, la resultante que yo coloque, la flecha, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde debo de ubicar mi flechita? Tengo que cerrarlo, ¿cierto? Tengo que cerrarlo acá. Por eso es que yo cierro esa resultante. ¿Se da cuenta? Nace en el punto inicial y termina aquí junto con el punto final del vector A, ¿cierto? Y la resultante justamente son esos dos. La suma de la A más la suma de la B, ¿cierto? Vamos a suponer que esta A vale 7. Vamos a suponer que esta A vale 7. Esta B, este vector B, vale 8. ¿Cuánto será la resultante? ¿Cuánto será la resultante de esta adición de vectores? A ver, ustedes tienen la respuesta ahí. ¿Cuánto será la resultante de esta suma de estos dos vectores? 15. Muy bien, Víctor, 15. Claro, porque estoy sumando. Si hubieran más, pero en este caso son vectores que van a formar triángulos, ¿no? Van a formar triángulos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Los datos, los criterios que siempre se tienen que tener en cuenta cuando ustedes puedan hacer sus vectores. Dice acá claramente, claramente dice acá, se forman los triángulos. ¿Qué significa? Que cuando ustedes le digan vectores, adición de vectores, siempre tienen que haber dos vectores. Siempre tienen que haber dos vectores. Un momentito, ¿ya? Bien, jóvenes, bien. Les reitero nuevamente las disculpas, ¿ya? Les reitero las disculpas. Bien, vamos a continuar acá. Nos habíamos quedado en aquellos criterios que usted tiene que utilizar para poder identificar la suma de vectores. Cuando usted le diga suma de vectores, es triángulo. Aquí claramente me dice triángulos. Solo intervienen dos vectores. Para llevar el valor resultante se aplica la ley de la ley de los senos, los cosenos, ¿ya? La ley de los senos y los cosenos, que eso lo van a ver posteriormente. ¿Ya? Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de operaciones vectoriales tenemos? El método del paralelograma. El método del paralelograma. ¿Ya? Aquí. Miren, ¿ah? Dice, la suma o resultante es la diagonal del paralelograma formado. ¿Ya? Y eso tiene que ver con, evidentemente, suma o resultante. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores. Dos vectores. Miren, tenemos un punto y de aquí sale el vector A y en el otro lado sale el vector B. El vector B. ¿Ya? El paralelograma tiene que ver con el punto central, ahí, ahí. Y luego yo lo voy uniendo nada más. Ahí. Y formo mi paralelograma. Mi paralelograma. ¿Ya? Evidentemente no estamos haciendo, solamente estamos haciendo representaciones gráficas de estos vectores. Esto tienen que tener operaciones vectoriales con datos. Por ahora es importante que usted reconozca los tipos de vectores y qué ejercicios vectoriales pueden encontrar en el camino. Y si en ese momento usted le dice qué tipo de vector es, usted ya va a decidir si es vector paralelograma, adición de vectores, triangulares, poligonales o diferentes formas de vectores o los anteriores que hemos visto, ¿no? Laterales, concurrentes, coplanares, son diferentes información que se tiene que tener antes de resolver diferentes ejercicios vectoriales. Acá lo tenemos, miren, acá está por pedacitos, ¿no? El vector A, el vector B, saliendo de este sentido, aquí tenemos el sentido y esta es la que sale, ¿se da cuenta? Y aquí ya está la parte concurrente, ¿no? Porque este es el A,
Y este es el vector B. ¿Ya? Este es el vector B. ¿Qué más tenemos por acá, jóvenes? ¿Qué más tenemos por acá? Estas son fórmulas que te van a ayudar a resolver cuando te den tipo de vectores de método poligonales, van a haber fórmulas que le van a ayudar a ustedes a resolver, porque aquí van datos. Y como tienen ángulos, también van a ir datos, ¿ya? Y ahí vienen las reglas del seno, del coseno, del paralelograma, la ley del Ohm, en fin, diferentes métodos que se utilizan para resolver vectores. ¿Qué más tenemos por acá? El método del polígono, los poligonales. Aquí tiene que ver dos métodos. El método del polígono abierto, porque ustedes saben que cuando se refiere a un polígono, dice, se usa generalmente para sumar más de dos vectores. Más de dos, estamos hablando dos vectores. Se coloca uno a continuación del otro, dice. Uno a continuación del otro. Manteniendo evidentemente el valor, la dirección y el sentido de cada uno de los vectores. Cada uno de los vectores cuando se traza tiene los tres elementos que uno ya lo ha explicado en su momento, ¿no? La resultante de ese vector es el origen del primero y el extremo del último. El origen del primero y el extremo del último. Víctor Sánchez. Bien, ¿qué más tenemos? Datos puntuales. Aquí. Tenemos los diferentes vectores. ¿Ve? El vector A, aquí el vector B, el vector C y el vector D. Están sueltos. Atiende por acá, Víctor, atiende. Necesito que atiendas, hijo. Tenemos los elementos acá, los 4 elementos. Y si yo leo los datos, los criterios que me piden para poder trabajar un método del polígono, entonces tengo que, dice aquí, sumarlos, manteniendo su valor, pero junto, uno con el otro. ¿Significa qué cosa? Que este vector A tiene que juntarse con este vector B, ¿cierto? Tiene que juntarse. Y este vector B tiene que juntarse con el vector C. Y este vector C con este vector D, ¿cierto? Y más o menos tiene que desarrollar y formarme una figura, ahí. Por ejemplo, ¿no? Si yo construyo ese polígono que lo tengo suelto, lo tengo que trabajar ahí. Aquí está, miren. El vector A lo hemos dibujado aquí. Aquí está el vector A. Miren, el punto inicial, el punto de final. Y la B tiene que ir igualito. Donde termina el vector A, nace el vector B. Y se va hacia este extremo. Donde termina el vector B, nace el vector C. Hasta aquí. Y donde termina el vector C, nace el vector D. Y la resultante, como es un polígono abierto, si usted se da cuenta, es un polígono abierto. Ahí, es un polígono abierto de A, B, C y D. Es un polígono abierto. Entonces yo lo que tengo que hacer es cerrarlo ahí. Eso es lo que hemos hecho en esta figura. Cerrarlo y claramente dice, ¿cierto? La resultante es el vector que parte del origen del primero, parte del origen del primero y llega al extremo del último, que es este extremo de acá, justo donde termina la D. Entonces, la resultante de esos vectores tiene sus datos, ¿cierto? Aquí lo tenemos. La resultante de los vectores es lo que tenemos acá. Ahí. A más B más C más D. Aquí está. Sumar todos esos datos. De hecho que cada uno de esos datos tiene un elemento, ¿no? Un elemento. Para ponerlo como simple nada más, cada uno de ellos tiene un elemento adicional. Vamos a ponerle facilísima para que usted me diga, profe, ¿eso es así de fácil? Si este tiene 3, si este mide 4, si este mide 5, si este mide 6, ¿cuánto será la R? ¿Cuánto será la resultante de R? ¿Cuánto será ese polígono? La suma de todos estos, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. A ver, fíjese bien. 3, 4, 5, 6.
¿Cuánto sería? 3, 4, 5, 6, 18. Muy bien, Víctor, gracias. Gracias, muy bien. 18. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien, Liliana, muy bien, Ximena, muy bien, Gabriel Castro, muy bien. Excelente. Facilísimo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Esos son polígonos abiertos. Pero también tenemos, si me dicen que hay polígonos abiertos, entonces también seguramente me van a dar un dato sobre otros tipos de polígonos, ¿no? Sobre otros tipos de polígonos. Y lo tenemos acá. Y lo tenemos acá. Dice el método del polígono cerrado, que significa que, claro, muy bien, Liliana, el método de los polígonos cerrados. En este caso, dice claramente, en este caso, todos tienen la misma secuencia de horario, que también en el caso anterior lo han tenido. Del extremo del último llega al origen del primero. El extremo del último llega al origen del primero. Por eso es que se va cerrando, ¿no? Vamos a ir construyendo nuestro polígono cerrado. Ahí está. Construimos nuestro polígono cerrado, ¿se da cuenta? ¿Dónde nace? Vamos a suponer que nace en este punto. En este punto. Y como todos son horarios, van todos ahí. Miren, termina el A y inmediatamente nace el vector B. Nace el vector B. Termina el B, nace el vector C. Inmediatamente nace el vector C. El vector C termina, inmediatamente nace el vector D. Todos son con un horario. Y se van de extremo a extremo. Miren, se van de extremo a extremo. Y llegan hasta el vector F. Y el vector F cierra el polígono. Por eso es que comúnmente le llaman el polígono cerrado. Claro que sí. Y es cero, porque no hay una resultante. No hay una resultante de nada, ¿no? Por eso es que la resultante de todo es cero. Es cero. Muy bien, excelente, Víctor, se dio cuenta inmediatamente, profesor, en todo caso, esto es un vector, pues una resultante cero, nula, ¿no? Es una cero o un nulo. Bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos por aquí. ¿Qué más tenemos? Practicamos. Facilísimo, ¿eh? Vamos practicando acá el método del paralelograma. En el método del paralelograma, que es lo que hemos trabajado, ahí, por ejemplo, dice acá, me dan estos datos. Me dan estos datos. Miren, ¿eh? Me dan el método del paralelograma. Aquí estamos trabajando figuras, estamos dando datos de figuras. Los ejercicios, poco a poco. Estamos dando 4 ejercicios anteriores. Si queremos más ejercicios, ahorita vamos a ir, no se preocupen. Más ejercicios ahorita vienen, ¿ya? Me dice, el método del paralelograma. Tengo este de acá. Me dan este espacio para hacer mi método del paralelograma. Lo único que yo tengo que hacer es juntarlo, ahí, ¿cierto? El vector A, ¿cierto? El vector B, ahí, ¿cierto? Y me nace mi paralelograma. Ahí. Y cerramos el paralelograma. Y obviamente la resultante, como dice claramente su compañero, es A más B. Es A más B. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro, ¿cierto? Ahí. Igualito, ¿no? Solo que en este caso la dirección, el sentido es diferente, es hacia arriba, ¿no? Ahí. Ahí. Este es A, este es B y la resultante está aquí. Ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí, ¿ya? Muy bien. Excelente. Claro, también evidentemente el sentido, ¿no? Y ahí tiene que ver la regla de los signos. ¿Qué más tenemos en el otro lado? Tenemos en el otro lado, vamos avanzando un poquito rápido por acá, el método del triángulo, ¿no? El método del triángulo. Aquí tenemos, en el caso del método del triángulo, tenemos este caso puntual, ¿cierto? Tenemos este caso puntual, dice aquí que tenemos
Tenemos aquí el A, tenemos aquí el B, y cerramos el triángulo, ¿cierto? Cerramos el triángulo. Cerramos el triángulo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido opuesto. Ahí, ahí, tenemos aquí, y lo cerramos, ¿no? Lo cerramos, ¿cierto? Lo cerramos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? El método del polígono. El método del polígono. Y en este caso me dan 3 vectores, ¿no? 3 vectores. Me dan 3 vectores. ¿Ya? En estos 3 vectores, tengo aquí, hay que identificar cómo ubicamos los 3 vectores, porque hay que miren, ¿ah? ¿Cierto? Abrimos acá, ¿cierto? Abrimos aquí, y aquí viene la resultante, ¿no? La resultante. Es un polígono abierto, A más B más C, ¿no? Y bien, ¿qué más tenemos? Este es uno de 4 vectores. 4 vectores. ¿Cómo quedaría? Quedaría ahí, ¿no? Ahí vamos con la A, vamos con la B, vamos con la C, vamos con la D, ahí, y cerramos este polígono. Donde la resultante sería A, ¿no? Más B, que ustedes ya lo saben, más C y más D. Más D. Muy bien. Ahí. Muy bien, jovencitos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en este caso, la suma de vectores. Para ir cerrando en este punto, ¿ya? Dice, encontrar el módulo de la resultante del vector A, B y C. Módulo de resultante. ¿Se acuerda? Si usted observa aquí que el módulo, ahí están los vectores. Mire, este vector tiene este espacio, este vector ocupa este espacio y este vector ocupa este espacio, ¿cierto? Y cada uno de estos cuadritos es una unidad. Cada uno de estos cuadritos es una unidad. Significa que hay unidad hacia arriba y hay unidad hacia abajo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, solución, primero debemos calcular el vector resultante, luego calculamos su módulo aplicando el método del polígono, Ahí, vamos a ir viendo por acá. Miren, ¿ah? Ubicamos los 3 vectores. Estamos ubicando acá los 3 vectores. Vector A, respetando el espacio que es el módulo del vector. Si usted ubica acá, tiene 1, 2, 3, 4. Aquí también tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos. Bien, mire, el vector B ocupa estas unidades, 3 unidades, ¿cierto? Hacia arriba, 3 unidades hacia arriba. Y el vector C, una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, aquí está. Bien, miren, ¿ah? Pero la resultante dice que se traza, el vector resultante se traza uniendo la cola del primero con la cabeza del último. La cola del primero con la cabeza del último. Se une, se traza este vector así. ¿Ya? Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos esta resultante de acá. ¿Cierto? Ahora, como me piden el resultante, el vector resultante reemplaza a la suma de todos estos vectores. El vector resultante reemplaza a la suma de estos de acá. Lo reemplaza a todos estos. Solamente, ¿qué debo de hacer? Muy bien, aquí ya me está dando la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es la resultante aquí? Miren, no. La resultante, ¿qué cosa hace? Reemplaza la suma a todos ellos. Y solamente, ¿qué hace? Cuenta las unidades que hay, escuche bien, cuenta las unidades que hay, muy bien, Joaquín, cuenta las unidades que hay entre la cola del primero y la cabeza del último. Aquí. ¿Cuántas unidades hay? Ustedes observan ahí. No. Por eso les digo, y les vuelvo a repetir, Víctor y todos los demás,
Ya no sumamos nada de esto de acá, ya no lo sumamos. ¿Por qué? Porque está reemplazándose por este resultante. Y cuando te piden, en este caso, se suma quiénes, las unidades que encuentres entre la cola del primero y la cabeza del último. Por eso dice aquí, se traza uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Lo uno de aquí hasta acá, como está unido. Muy bien, ¿y cuántos cuadritos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la resultante es 7. Muy bien, excelente. Muy bien, es 7. Es 7. Hasta ahí en ese caso es 7.